Cuando tienes un propósito claro para tu vida, nada te importa. Tú avanzas sin hacerle caso a las cosas o a las personas. En la lección de esta semana vamos a ver ejemplos de la reforma, de personas que tenían claro su propósito y de cómo impactaron al mundo. Así que comencemos este nuevo estudio a partir de ahora. Querido amigo, qué gusto recibirlos aquí en mi canal. Soy Rubén Bullón. Este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección de número 5, que trae como título Fe contra todo pronóstico. Y comenzamos siempre con la lectura del verso para memorizar. Y usted acompaña en pantalla. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119, 11. Una de las más grandes enfermedades que existe en el mundo moderno es el deseo de complacer a las personas. En ese deseo uno le hace caso a todo mundo. Se guía por la opinión ajena, se guía por lo que dicen o dejan de decir. Los medios sociales han creado una generación de personas que se mueve por los likes, por los seguidores. Esa generación es una generación que sufre de un mal que podemos llamarlo la falta de propósito, la falta de rumbo. Cuando yo no tengo un propósito, yo no estoy navegando por los mares de la vida. Navegar es saber a dónde quiero llegar. La gran mayoría de los seres humanos no navega, sencillamente flotan y van por donde los vientos los llevan. La lección de esta semana, nosotros vamos a ver personajes de la Reforma que nunca flotaron. Ellos navegaban en contra de las mareas, en contra de las tormentas, ellos navegaban porque ellos sabían a dónde querían llegar. Ese sentido de propósito, ese sentido de urgencia que ellos cargaban en su corazón. Ellos tenían una verdad muy importante que compartir, tenían algo muy grande que hacer. Y querido, cuando tú tienes un propósito, cuando tú tienes una misión, tú no le haces caso al ladrar de los perros que andan por el camino. Hay una frase que se atribuye al Don Quijote de la Mancha, pero que no está en el Don Quijote de la Mancha, que dice, que se cuenta, ¿no? Esa frase se atribuye al Don Quijote, donde Don Quijote le dice a Sancho, avancemos, si los perros ladran, quiere decir que avanzamos. Esa frase, yo estaba pesquisando sobre eso, y muchos llegan a creer que Rubén Darío, un gran escritor latinoamericano, cuñó esa frase, creó esa frase y lo atribuyeron al Don Quijote de la Mancha. Pero la verdad es esta. Uno cuando tiene propósitos, siempre alguien lo atacará. En Brasil se acostumbra decir que solamente se le tira piedra al árbol que está produciendo frutos. En Brasil, yo me acuerdo cuando trabajaba en el norte de Brasil, los niños iban y los frutos, los árboles de mangos son nativos en esa área, ¿no? Brotan así en todo lado. Y cuando los mangos se quedan bien maduritos ahí en el alto de los árboles, los niños le tiran piedra para quitar esos mangos y para saborear, ¿no? el rico sabor de un buen mango maduro. Y se creó esa expresión, solamente se le tira piedra al árbol que produce fruto. Así debería ser nuestra vida, con un propósito claro. Yo tengo una misión. Yo, Rubén, tengo una misión, tengo mi declaración de misión preparada y por eso avanzo sin hacerle caso a piedras, a críticas o insultos que puedan llegar a hacerme. Uno cuando es fiel a la palabra de Dios siempre tendrá oposición, siempre. Yo entiendo la oposición que la predicación del Evangelio tiene como una demostración de que avanzamos en el sentido correcto, con misión, con predicación, con ganancia de almas. Esta lección de esta semana es muy interesante porque nos ayudará una vez más a ver la urgencia de estos pioneros del protestantismo, de la predicación del Evangelio, del surgimiento del escrito bíblico en manos del pueblo. Y vamos a intentar de la vida de ellos sacar lecciones para nuestra vida y para seguir avanzando. John Wycliffe, que tenía como pasión, como misión, como propósito traducir la Biblia. Y mucho de lo que tenemos hoy día se debe a él.
La gran ambición de esos pioneros, de esos héroes de la Reforma, era el sueño de que las personas tuvieran en sus manos la Biblia. Nunca fue tan urgente como es en nuestros días levantar y engrandecer el estudio de la Biblia y la predicación bíblica. Nunca fue tan urgente hacer eso. Sermos fieles al texto bíblico, sermos fieles a la interpretación bíblica, sin querer distorsionar las escrituras bíblicas para intentar abrazar agendas que claramente son antibíblicas. Es muy importante que el estudio de la Biblia se haga presente en todos los lugares. La semana pasada estudiamos de cómo los valdenses crearon en los niños valdenses la urgencia por entender la Biblia. La Biblia fue lo que alimentó el corazón de los héroes de la Reforma. Ellos se movieron por el deseo de ver miles y miles de personas, muchos teniendo la Biblia, y muchos de ellos se murieron sin nunca ver ese sueño realizado. Hay una porción aquí de la lección de domingo que yo quisiera leer con usted. Creo que el pastor Mark Finley, autor de la lección, escribió un texto muy hermoso en la lección del domingo. Quisiera compartir una cita con usted. Acompañe, por favor, en pantalla. Las Escrituras irradian gozo a nuestro dolor, esperanza a nuestro desaliento, luz a nuestra oscuridad. Dan dirección a nuestra confusión, certeza a nuestra perplejidad, fortaleza a nuestra debilidad y sabiduría a nuestra ignorancia. Cuando meditamos en la palabra de Dios y confiamos por fe en sus promesas, el poder vivificador de Dios vigoriza todo nuestro ser, física, mental, emocional y espiritualmente. Vuelvo a repetir, querida amiga, querido amigo, tenemos que hacer urgente el estudio de la Biblia en nuestra vida. A mí me gusta mucho estudiar la Biblia con un cuaderno o con un bloque de papel al lado, donde voy tomando mis notas, donde voy escribiendo, donde las ideas van surgiendo. Si encuentro un texto que puede ser de apoyo a un concepto, a un principio, a una doctrina, le hago nota, lo subrayo. Yo comúnmente para predicar uso una tableta, un iPad, pero para mi estudio personal uso una Biblia de tapa azul. La primera Biblia grande de predicación que recibí, mi padre me la regaló y escribió una dedicatoria muy bonita y guardo esa dedicatoria en todas las Biblias que tengo. La primera Biblia de predicación que tuve fue en portugués porque vivía en Brasil en esos entonces. Hoy día mi Biblia de estudio es en español porque es el idioma con el que más trabajo en estos días, aunque el portugués todavía sigue siendo mi primer idioma. Ahora, ¿sabes qué yo quisiera pedirle a usted ahora? En esta lección de domingo, quisiera su consejo, quisiera su participación en este video. Para usted, ¿cuál es la mejor manera de estudiar la Biblia? O quizá usted pueda compartirnos la mejor manera de estudiar la Biblia, pero ¿cuál es la mejor manera para usted? ¿Cómo usted estudia la Biblia? Yo quisiera que escribas en los comentarios, porque las personas leen los comentarios y de las muchas ideas que pueden aparecer, podrán sacar buenas ideas. Y todos nosotros, en nuestra experiencia, en nuestra caminada con Cristo, terminamos desarrollando maneras de estudiar el libro bendito de la palabra de Dios. Y queridos, al escribir en los comentarios, escriba cómo es que usted hace, ¿está bien? No es que usted piensa que se debe hacer, no, quisiera saber qué es lo que usted hace para estudiar la Biblia. ¿Cómo le parece a usted mejor estudiar la Biblia? Pastor Rubén, ¿hay una mejor manera, una manera más correcta de estudiar la Biblia? Yo creo que no. Yo creo que lo correcto es estudiar la Biblia. ¿Cómo vas a estudiar la Biblia? Hay muchas maneras. Por ejemplo, el folleto de la lección de la escuela sabática es una manera de estudiar la Biblia. Otra manera de estudiar la Biblia es con una guía de grupos pequeños, una guía de estudios bíblicos. Una otra manera muy común de estudiar la Biblia es hacer el año bíblico leyendo al mismo tiempo la serie del conflicto de los siglos, que son los 5 libros de Ellen White que cuentan la historia de la humanidad. Esa es una muy buena manera de hacer el año bíblico. Hay muchas maneras. Leer la Biblia con una concordancia bíblica o con un comentario bíblico. Todo eso nos ayuda a tener una mejor visión. Y para usted, ¿cuál es su consejo? ¿Cómo usted estudia la Biblia y cómo usted sugiere que las personas estudien la Biblia? Espero que de las muchas ideas que van a aparecer en los comentarios, nosotros tengamos condiciones de crecer en William Tyndale,
es otro de los héroes de la Reforma. Su gran herencia para la iglesia fue la traducción de la Biblia. De su traducción de la Biblia fue la base para la famosa traducción del King James. La famosa traducción King James para la Biblia americana, para el inglés. Este caballero dedicó su vida a la predicación, al estudio de la Biblia y murió. Fue condenado por su deseo de hacer con que la Biblia llegara a la mano de las personas. William Tyndale vivió la fe de manera digna. Y hablando en vivir la fe de manera digna, su gran misión fue transmitir la enseñanza bíblica a las personas. Ahora, y es aquí donde me gusta mucho hacer ese juego, ¿cómo yo, Rubén Bullón, o usted, Juan, María, Dolores, como se llame usted, cómo usted puede transmitir la palabra de Dios? Muchos pensamos que la única manera de transmitir la palabra de Dios es tocando puertas y dando estudios bíblicos. Y es una muy buena manera de transmitir la palabra de Dios, innegablemente. Pero hoy día, muchos podemos hacer con que la palabra de Dios sea transmitida de maneras muy sencillas y muy rápidas para nosotros, que es a través de los medios sociales. Como sería lindo que todos nosotros nos dedicáramos a usar nuestros medios sociales para predicar el Evangelio, para anunciar aquello que creemos que es correcto en la Biblia. Yo trabajo aquí con medios sociales, trabajo en YouTube, en Facebook, en Instagram. Estoy queriendo entrar a TikTok, no me da el tiempo. Pero me he dedicado a anunciar, a predicar y a hablar. En los, voy a decir, 10 años que trabajo con medios sociales, he conocido un sinfín de amigos y gente linda que me apoya, que ora por mí. Y a usted que saca tiempo de orar por mí, no tiene idea de cuánto se lo agradezco por eso. Pero en esa jornada toda he encontrado gente que no está de acuerdo conmigo, que piensa que yo estoy muy equivocado. Y quiero imaginar que en su honestidad y en su sinceridad piensan que ofenderme o atacarme a mí o a mi familia sea la mejor manera de hacerlo, ¿no? En lo personal estoy en desacuerdo con eso, pero cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera. Pero interesante es que durante esta jornada he encontrado gente que está en desacuerdo conmigo y yo en desacuerdo con ellos y tenemos una buena relación y nos llevamos bien y respetamos nuestras discordancias. Y hay una cosa que admiro mucho en esas personas, es que su misión no es atacar A, B o C. Ellos tienen claro que su misión es predicar el Evangelio. Desde su perspectiva, desde su entendimiento, sin preocuparse si yo o cualquier otro está de acuerdo o en desacuerdo con ellos. Ellos creen de esa manera y lo predican. Y yo admiro mucho eso. Admiro mucho el deseo de anunciar la verdad que yo la entiendo correcta. Yo no voy a estar de acuerdo con mi esposa 100% o con mis hijas 100%. No necesito estar de acuerdo con usted todo el tiempo para juntos predicarnos el mismo Dios, el mismo Cristo y la misma salvación. Este caballero, William Tyndale, se dedicó a la predicación del Evangelio y a la traducción de la Biblia. Y quiero leer una porción de la lección que me llamó mucho la atención y muestra todo lo que este caballero logró hacer porque tenía un propósito claro para su vida. Acompañe en pantalla. A los 4 años de su muerte se publicaron 4 traducciones inglesas de la Biblia. En 1611 se imprimió la versión bíblica del Rey Jacobo, o en inglés King James, basada en gran medida en la obra de Tyndale. Los 54 eruditos que elaboraron la obra se basaron mayormente en la anterior traducción inglesa de Tyndale. Una estimación sugiere que el Antiguo Testamento de la Biblia King James de 1611 es un 76% traducción de Tyndale y el Nuevo Testamento es un 83%. En 2011, la versión King James celebró su 400 aniversario y superó el hito de los 1.000 millones de Biblias impresas.
al haber sido traducido a 2.454 idiomas, ha impactado a decenas de millones de personas en todo el mundo. El sacrificio de William Tyndale valió la pena. Y siempre valdrá la pena el sacrificio por Cristo, el sacrificio por Dios, el sacrificio por un propósito. Oro en mi corazón para que usted pueda entender cuál es el propósito de Dios. Del día martes trae una historia muy interesante de John Knox con la reina de Escocia, María. Knox, muy influenciado por todo lo que él había escuchado de Martín Lutero, predicaba la justificación por la fe, predicaba de la salvación por la gracia. Al mismo tiempo, los líderes religiosos de la Iglesia Católica le predicaban a María, reina de Escocia, que la salvación era por las indulgencias, por el sacrificio. Cuenta la historia que María le escribe a John Knox y le dice: usted interpreta las Escrituras de un modo y ellos, los maestros católicos romanos, la interpretan de otro. ¿A quién creeré y quién será juez? Interesante esa historia, ¿no? Esa historia es la realidad de muchos de nosotros hoy día. Hoy día no es una batalla de John Knox con los líderes religiosos. Hoy día es una batalla en las redes sociales, donde el pastor A dice A, el pastor B dice B, el pastor C dice C. Y uno pues termina creyéndole al pastor que le cae mejor, lo que puede llegar a ser un error. Una de las cosas muy interesantes que pasó en la época de los reformadores es que todos ellos entendían, uno, la importancia del estudio de la Biblia. Y creo que eso es donde en ese punto estamos fallando y fallando mucho. No le estamos dando atención al estudio de la Biblia como lo deberíamos dar. Está mucho más fácil acompañar mensajes en internet y pensamos que porque el pastor me cae bien y dijo determinada cosa, debe de entonces ser verdad. No, jamás acepte algo sin confrontarlo con la palabra de Dios. Y siéntase libre en estar en desacuerdo. Yo siempre digo eso. Yo no tengo problema con gente en desacuerdo conmigo. De verdad no tengo. Si usted piensa que lo que yo predico está mal, mi querido, no hay ningún problema. Esa es una responsabilidad y un derecho suyo. Confronte mi enseñanza con la palabra de Dios. Y si piensa que estoy equivocado, pues no siga mi enseñanza. Así es la vida, así de sencillo. Mucha gente me dice: pastor, es que usted tiene que escuchar el sermón de fulano de tal. Yo no estoy de acuerdo con fulano de tal. ¿Por qué voy a escuchar su enseñanza? Al confrontarlo con la Biblia, veo que está equivocado. Entonces, si veo que está equivocado, pues yo no lo voy a seguir. No puedo seguir a alguien que yo creo que está equivocado. ¿Se da cuenta de eso? Y el consejo de John Knox a María, la reina de Escocia, es muy interesante y voy a poner en pantalla para que usted pueda acompañar. Acompañe, por favor. Debe creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra, y más de lo que la palabra le enseña, no debe creer ni a unos ni a otros. La palabra de Dios es clara en sí misma, y si parece haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, lo explica con más claridad en otros lugares, de modo que no queda lugar a dudas sino para quien decide obstinadamente permanecer ignorante. Y es aquí donde está el secreto de John Knox y de todos los reformadores. No era solamente estudiar la Biblia, era estudiar la Biblia permitiendo que el Espíritu Santo los guiara. Cuando yo voy a la Biblia para probar mis puntos, yo estoy cometiendo un equívoco. Yo necesito ir a la Biblia con el corazón abierto a la posibilidad de que yo y mis puntos estemos equivocados. Yo tengo que tener esa habilidad. De otra manera, yo no estoy pidiendo que el Espíritu me guíe, yo estoy pidiendo que el Espíritu me confirme. La Biblia jamás me va a dar validación, la Biblia me va a dar revelación, me va a confrontar con mis fallas, con mis errores. Por eso es muy importante estudiarnos la Biblia, siempre pidiéndole al Espíritu Santo: guíame por este estudio.
Yo recibo algunos mensajes de personas que me dicen, pastor, ¿por qué no ora antes de comenzar su estudio aquí en la internet? Yo oro cuando estudio, yo oro antes de comenzar a grabar. Y siempre le pido la guía de Dios para hablar y decir. Y después de estudiar bastante, yo estudio mucho, me dedico al estudio, es algo que es parte de mi vida y de mi actividad como líder de la iglesia adventista. Y entonces me siento aquí para presentar, seguro de lo que estudié, pero siempre pidiéndole al Espíritu que me dé las palabras correctas. Yo creo que de esta manera todos podemos crecer. La lección no cuenta cuál fue la decisión de la Reina María, pero lo que nosotros sí podemos hacer es investigar cuál será nuestra decisión frente a esta situación. ¿Voy a seguir haciéndole caso al predicador A, B o C? ¿O voy a gastar mi tiempo en confrontar lo que el pastor A, B o C digan según la palabra de Dios? De esa manera, yo tendré condiciones de tomar decisiones por mí mismo, siempre seguro de que Dios está al lado mío. Dios te quiere bendecir y el Espíritu te quiere iluminar. Y el Espíritu Santo estará ahí contigo para llevarte por los mejores caminos para seguir. Una de las enseñanzas muy comunes en los tiempos de la Reforma, que fue fuertemente combatida por todos los reformadores, era la idea de que la salvación era parte obra de Dios y parte obra humana. De que el ser humano tenía un papel que jugar en la vindicación del carácter de Dios o mismo en el proceso de su salvación. De que él tendría que hacer alguna parte, de que le tocaba a él cumplir algunas obras. Y todos los reformadores, todos fueron en contra a esa idea. La idea de que el ser humano es parte de la obra de salvación es una idea antibíblica. Es una idea que no brota en el corazón de Dios claramente, porque no tiene ningún respaldo en la palabra de Dios. Lo que la Biblia sí enseña es que la salvación es única y exclusivamente por la gracia, sin ninguna participación del ser humano más que aceptarla. Y algunos llegan a decir incluso que no es el hecho de aceptarla, sí el hecho de no rechazarla. Bueno, esa ya es una discusión filosófica mucho más larga que no tengo condiciones de hacerla aquí en este estudio de la lección. Pero yo prefiero creer de que la actuación del ser humano en el proceso de salvación es aceptar la salvación, es aceptar a Cristo como su Salvador personal. Ahora, ¿quiere decir eso que no importa lo que yo haga? Y obviamente no. Queridos, voy a decirles una vez más, haz todo lo posible para que seas bueno. Pórtate bien lo máximo que puedas. Es noble querer ser bueno. Es noble querer ser perfecto. ¿Quién en su juicio sano no quisiera vivir una vida sin pecado? Todos nosotros. ¿Cómo yo quisiera no tener pecados? ¿Cómo yo quisiera no caer, no fallar? ¿Cómo yo quisiera ser un esposo perfecto y un padre perfecto? ¿Cómo yo quisiera ser un hijo perfecto, un hermano perfecto, un pastor perfecto? Y te puedo garantizar que me esfuerzo mucho para hacerlo. Pero yo sé, y no porque Dios no me pueda hacer perfecto, y sí porque mi humanidad lucha en contra de todo lo que es divino. El apóstol Pablo llama a eso del pecado que mora en mí. El deseo de hacer lo que es malo. Yo quiero hacer lo que es bueno, pero no puedo. Como si alguien en mí me llevara a hacer lo que es malo. Y los reformadores entendieron ese concepto, el concepto de que todo es por la gracia, todo es por Cristo. Pero queridos, valdría mucho la pena que nosotros por lo menos dialoguemos de este tema. Si todo es gracia, entonces ¿cuál es el lugar de las obras? Las obras, y al estudiar la Biblia,
yo me convenzo más y más de eso. Las obras no son un objetivo en sí. Las obras son una consecuencia de alcanzar algunos objetivos. ¿Cuál debería ser el objetivo del cristiano? ¿Cuál debería ser el objetivo, la gran ambición del seguidor de Cristo? Y según la palabra de Dios, en especial en Juan capítulo 15, permanecer en Cristo. Más permanezco en Él, más semejante a Él. Si yo pudiera estar en Cristo 24/7, no existiría pecado en mí. Si yo tuviese la capacidad de permanecer en Cristo todos los días, todos los momentos, horas, minutos, segundos, de seguro no habría pecado en mí. El pecado que mora en mí no es por la limitación de Dios, y sí por la incapacidad humana, por la falla del ser humano. Si el ser humano supiera sacar provecho de todo lo que Dios tiene para ofrecerle. Las buenas obras no pueden ser un objetivo. Yo no vivo para cumplir buenas obras, yo vivo para estar en comunión con Dios. Y mientras más en comunión con Dios y más sirviendo a Dios, más obras veré en mi vida. En otras palabras, las obras son una consecuencia de estar en Cristo. Algo que brota naturalmente en mí. Yo no sé cuándo dejé de ser grosero para ser amable, pero yo sé que ahora en Cristo soy una persona amable. Esa idea, ese concepto que nos ayuda a entender que la gracia no es un libertinaje, la gracia no es un permiso para hacer lo que se me antoja, la gracia no es una manera de burlarme de la santidad de Dios. La gracia más que todo es la gran bendición y el gran regalo que el ser humano puede recibir. Permítame leer una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en la lección de la escuela sabática y usted puede acompañar eso en pantalla. Cristo fue tratado como nosotros merecemos para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados en los que no habría participado, con el fin de que nosotros pudiéramos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiéramos recibir la vida que era suya. El deseado de todas las gentes, página 17. Yo puedo ser perfecto en Cristo. Pero mi perfección en Cristo no es una cuestión de no pecar. Mi perfección en Cristo es una cuestión de aceptar lo que Él tiene para mí, lo que Él puede hacer en mí. Mi perfección en Cristo quiere decir recibir de Él lo que solamente Él pudo hacer. Y ahora lo que Él pudo hacer, Él me lo da a mí como una herencia para que yo pueda presentar su sacrificio de Él y su perfección de Él frente al tribunal del universo. Y entonces, cuando yo esté revestido de lo que Cristo hizo por mí, yo seré tenido como perfecto durante todo el universo. Mi perfección es Cristo. Mi perfección son sus obras. Y mi victoria es la victoria que Él me da, que Él te da. Una de las más grandes demostraciones de que estoy salvo en Cristo es un cambio en mi vida, en mi manera de ser. Voy a repetir, más en Cristo, más cambios veo. Más conectado a la vid, más frutos veo. Mira, las ramas no hacen campaña para dar uvas. Las ramas se conectan a la vid. Y las frutas, las uvas, serán una consecuencia de una buena decisión. La lección del día jueves habla de cómo la obediencia es el fruto de la fe. Y esa es una muy bonita expresión. Obedecer a Dios tiene que ser algo que brota de mi comunión con Él. Algo que brota de mi entendimiento de su sacrificio por mí.
Cuando yo veo todo lo que Cristo hizo por mí, es mi deseo alabarlo con mi vida. Y una de las mejores maneras de alabar a Cristo es buscando en Él fuerza para dejar malos hábitos. O sea, cuando yo estoy en Cristo, yo quiero ser mejor. Yo deseo ser mejor. Pero como no tengo fuerzas para eso, me aferro más a Él. Y la consecuencia natural de andar en Él, de escuchar música de Él, de leer la palabra de Dios, de hablar de su amor a otras personas, la consecuencia natural de eso es que yo poco a poco dejaré de tener ganas de estar bebiendo de fuentes impuras de pecado y de miseria. Cuando yo tengo un objetivo, una conexión, todo lo demás se puede hacer a un lado. Querido, Cristo nos invita a estar en comunión con Él. Y esa comunión tengo para mí que brota de un entendimiento un poco más claro de toda la maldad que habita en nosotros. La lección del día jueves cuenta la historia de John Wesley cuando asistió a una reunión mientras moraba en Londres y quedó asombrado, dice la lección, cuando escuchó por primera vez la introducción de Martín Lutero al libro de los Romanos. Y dice la lección que Wesley dijo: sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aun los míos, y me había salvado de la ley de pecado y de la muerte. Es eso lo que le pasa a alguien que entiende finalmente lo que significó la muerte de Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario y su muerte y su resurrección significan el fin del gran conflicto. Después de su muerte y de su resurrección y que se presentó delante del Padre, ya no hay más ninguna posibilidad de victoria para el enemigo. El futuro está sellado. La victoria está garantizada. Consumado es, dijo Jesús en la cruz. Se acabó. No hay la menor condición de victoria para el enemigo. Y usted y yo somos partícipes de esa victoria, de esa bendición. Queridos amigos, queridas amigas, es muy importante entender que gracia no anula buenas obras. Gracia se sobrepone a buenas obras. La gracia siempre será lo principal y las buenas obras siempre serán una consecuencia. Cuando las buenas obras pasan a ser lo principal, entonces estoy viviendo una doctrina que, por bonita que pueda sonar, es antibíblica. Y cuando yo enseño una doctrina que es antibíblica, por bonita y noble que suene esa doctrina, es una doctrina satánica. Porque en la vida no hay término medio: o estoy en Cristo y en su palabra, o estoy lejos de su palabra con el diablo. No hay término medio en eso. Y en Cristo y en su palabra, gracia. Únicamente gracia. En Cristo y en su palabra no hay gracia, pero hay esto, pero hay el otro. No. Todos esos peros son cosas extras que quiero añadir a la perfección de Dios. No vale la pena. Vuelvo a repetir, querido, pórtate bien. Yo le digo eso a mis hijos, tengo 2 hijas. Yo les digo a ellas: pórtense bien. Lo mejor que se pueden portar. Cuando yo salgo de casa, miro al espejo y le digo: Señor, ayuda a portarme bien. Estos días fui a jugar fútbol y me calenté la cabeza, ¿no? Y discutí con un muchacho en la cancha. Volví a casa sintiéndome un fracasado. Porque no me gusta. Yo sé que es una pérdida de tiempo discutir con alguien por fútbol. Pero cometí ese error. Quisiera decirles a ustedes de que el muchacho me pisó el pie o qué sé yo, ¿no?
Pero la verdad es que yo cometí un error. Me sentí tan mal, ¿sabes? Demoré a dormir esa noche triste, pensando, pero ¿por qué sigo con esas batallas en mi corazón? Y al orar antes de dormir, le decía, Señor, necesito de ti. Necesito de tu amor, de tu gracia, que me perdones, pero que me restaures. Porque yo no quiero dejar de jugar fútbol, me gusta jugar fútbol, me hace bien. Pero no me quiero pelear con nadie porque me hace muy mal. Y yo sé que deshonra tu nombre. Yo sé que la obediencia a Dios va a brotar en mi vida y espero que brote en la tuya también. Pero siempre recordando que esa obediencia viene de mi entendimiento de que Cristo murió por mí. Que por su gracia yo estoy salvo. Tú estás salvo en la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. No tienes que hacer nada más. Jamás tendrás que hacer algo extra. Pero si sigues en la gracia, verás cosas buenas en tu vida. Verás cambios. Y la gente dirá, estás diferente. ¿Qué es lo que hay en ti? Y podrás contestar, en mí, la gracia maravillosa del Señor. Y llegamos al fin del estudio de esta semana. El día viernes es siempre un resumen de lo que estudiamos durante la semana. Y quiero comenzar el día viernes leyendo una cita del Espíritu de Profecía. Por favor, acompañe en pantalla. Cuando enemigos poderosos se unían para destruir a la fe reformada y millares de espadas parecían desenvainarse para combatirla, Lutero escribió, Satanás manifiesta su ira, conspiran pontífices impíos y nos amenazan la guerra. Exhorten a la gente que contienda valientemente ante el trono del Señor, por medio de la fe y la oración, para que nuestros enemigos vencidos por el Espíritu de Dios se vean obligados a ser pacíficos. Nuestra más ingente necesidad, la primera cosa que debemos hacer es orar. Hagan saber a la gente que en esta hora ella misma se haya expuesta al filo de espada y a la ira de Satanás. Hagan que oren. Conflicto de los siglos, página 222. No hay nada más maravilloso que la gracia de Cristo. Querida amiga, querido amigo, yo te invito a que te aferres a esa gracia, que te dediques a ella y que la aceptes. Cuando falles, como yo fallo, no pienses que está todo perdido para ti, no pienses que está todo acabado para ti. Obvio que no es bueno seguir cayendo en el mismo error, pero cuando estés en el piso, levanta la mirada y recuerda, tienes un Dios que te ama y tienes un Salvador que murió en la cruz por ti. Y lo hizo para que tú te puedas levantar todas las veces que caíste y que desde tu imperfección puedas clamar por la perfección de Él. Y el manto de justicia de Cristo te cubrirá a ti y serás perfecto en Él. No serás perfecto por tus esfuerzos y tus obras, serás perfecto en la gracia de Cristo. Tus fallas serán cubiertas por su prosperidad, tus errores serán cubiertos por su fidelidad y tú podrás llegar a aquel gran día donde Dios, frente a todo el universo, te abraza y diga, esta hija mía está salva por la gracia de mi Hijo y por la sangre del Cordero. Este hijo mío está salvo por la sangre del Cordero. El diablo va a espernear y gritar diciendo que todavía somos posesión de Él, pero la sangre de Cristo nos hace libres y podemos vivir gozosos de la salvación en aquel que nos salvó de todo mal, de todo pecado, de toda iniquidad. Gracias, querida amiga y querido amigo, por haber estado conmigo hasta aquí. Es siempre un gusto tener tu participación. No te olvides de suscribirte y de participar conmigo aquí en este canal y en los